Buen día, ¿cómo les va? Bueno, bienvenido a la gente que está presente, a la gente que está en forma virtual. Le damos la bienvenida al cuarto módulo de terapia intensiva, el curso anual de terapia intensiva 2023. La temática de hoy va a ser el paciente con dolor precordial y bueno, cambios en el electrocardiograma, manejo inicial, y básicamente vamos a hablar de síndrome coronario agudo, que bueno, que es una patología muy frecuente acá en nuestra institución como terapia polivalente. Así que bueno, va a estar a cargo de esta disertación el doctor Roberto Bañasco, coordinador de la terapia intensiva, especialista en cardiología, clínica médica y terapia intensiva. Nuestro residente Juan Cáceres, también de la misma UTI, y la enfermera Sainz Raquel. Bueno, damos comienzo. Le damos la palabra a Juan. Muchas gracias, Dani. Bueno, vamos con el puntero láser. Bueno, buenos días a todos los presentes y buenos días a aquellos que lo van a ver de manera diferida a través de YouTube. Yo soy Cáceres Juan, residente de la terapia intensiva del Hospital Domingo Funes, y voy a arrancar hoy con este módulo cuarto del curso de terapia intensiva. Vamos a hablar primero, vamos a presentar un caso que tuvimos nosotros en la terapia intensiva. Es un paciente masculino de 55 años de edad que tiene como antecedentes personales patológicos hipertensión arterial, medicado con valsartán 160 miligramos cada 12 horas, sin ningún otro antecedente patológico. Este paciente ingresa en la guardia de un centro de atención periférica de salud, refiriendo un dolor precordial de 40 minutos de evolución, con una irradiación hacia el hombro izquierdo y definiéndole de él como un carácter opresivo, ¿sí? Como una sensación de presión en el centro del pecho, ¿sí? En este centro periférico inmediatamente se le realiza un electrocardiograma, se administra un nitroglicerina sublingual 5 miligramos y deciden derivarlo a un centro hospitalario de mayor complejidad. En este caso fue nuestro hospital. Este es el electro inicial que tiene el paciente que fue tomado en el centro periférico de salud, ¿sí? Observamos un electro con un ritmo sinusal, ¿sí? Tenemos un eje normal, más o menos en más 40, más 30 grados, ¿sí? No vemos, bueno, vemos una onda P, un QRS, ¿sí? Lo que es cara inferior no se observan cambios en lo que es el segmento ST, ¿sí? Las ondas T normales. Acá sí, en ABL podemos observar una pequeña rectificación del segmento ST y un aplanamiento de la onda T. Y en lo que son las derivaciones precordiales, en B1 y en B2, podemos observar un ligero aumento del punto J, pero que es inferior a 2 milivoltios. Esto significa que no es significativo como un síndrome coronario, ¿sí? El resto de las derivaciones precordiales se observan normales en ese momento. Bueno, este paciente ingresa a la guardia de nuestro nosocomio, ¿sí? Con un diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. El control de signos vitales al ingreso: el paciente estaba hipertenso con 170 de sistólica y 100 de diastólica, una frecuencia cardíaca en 62, una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto, saturando 96 en el ambiente y normotérmico. El paciente, al momento que ingresó al servicio de la guardia, ella refería que no estaba sin dolor, que este se dio luego de la administración de la medicación sublingual que le habían dado en el centro periférico de salud. Apenas ingresa a nuestro nosocomio, vuelve a repetirse el electrocardiograma, se solicita un laboratorio y se realiza una radiografía de tórax, y los médicos de la guardia presentan al paciente al servicio de terapia intensiva. Acá vamos a ver el electrocardiograma que se hizo al ingreso a la terapia intensiva. Vemos cómo hay cambios dinámicos, ¿sí? Acá ya observamos una onda T negativa en las derivaciones de 1,
¿sí? Una onda T negativa en derivación ABL. Y como característico también vemos aquí en las derivaciones precordiales derechas, B1, B2 y B3, una onda T de un componente bifásico, ¿sí? Un componente inicial positivo con una deflexión negativa, ¿sí? Las derivaciones precordiales izquierdas están normales. Perdón, te interrumpo un segundito. Una cosa que por ahí no se les pasa es el síndrome isquémico prolonga el QT. Si usted ve el QT previo, ahora lo ven más largo. Es una cosa que, digamos, por ahí uno tiene que prestar atención. Bien. Bueno, se le realizan los métodos complementarios. En el laboratorio encontramos un hematocrito de 49%, una hemoglobina de 16%, glóbulos blancos de 6.260 con neutrófilos segmentados de 68%, plaquetas normales en 232.000, una glucemia de 125 con función renal al límite, ligeramente elevada. ¿Sí? Y lo más importante de los métodos complementarios es una troponina, ¿sí? Una troponina inicial que se tomó con un valor de 160. Hay que tener en cuenta que el valor de referencia del laboratorio de nuestra institución es 25 nanogramos por litro. Y un delta, un control a las 2 horas con un valor de 970, es decir, más de 6 veces el valor que tenía al inicio. Bueno, este paciente ingresa al servicio de la terapia intensiva con una impresión diagnóstica de un infarto agudo de miocardio no STEMI, con un patrón electrocardiográfico de Wellens, que ya vamos a explicar en un ratito qué es eso, y una sospecha de una lesión severa en tercio proximal de la descendente arterial. Bueno, vamos a hablar ahora un poquitito de lo que es infarto agudo de miocardio. Bueno, la cuarta definición universal de infarto lo define como una necrosis de los cardiomiocitos, que son las células del corazón, en un contexto clínico consistente con una isquemia miocárdica aguda. Bueno, hay que resaltar en esta nueva definición, en esta nueva cuarta definición, que antes clásicamente el diagnóstico, los biomarcadores confirmaban el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Ahora, teniendo biomarcadores más precisos como la troponina ultraespecífica, ya el biomarcador elevado confirma con el cuadro clínico, digamos, no antes que con el cuadro clínico confirmamos con las enzimas, digamos. Los síntomas de isquemia, bueno, obviamente son este dolor retroesternal, dolor precordial, ¿sí? Que aparezcan nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma, es decir, en el segmento ST o en la onda T, o la aparición de una onda Q en los ECG, siempre teniendo en cuenta que el 30% de los infartos no tienen cambios en el electrocardiograma, ¿sí? Y también necesitamos una evidencia de una imagen en donde haya pérdida de viabilidad miocárdica. Esta imagen puede ser con un ecocardiograma o también puede ser con una resonancia magnética nuclear. O también ya confirmándolo con una cinecoronariografía y observando el trombo que ocluye el vaso responsable, ¿sí? Y después vamos a hablar un poquitito de los tipos de infarto, ¿sí? Esta definición involucra 5 tipos de infarto. El infarto tipo 1, que se produce por la ulceración o la complicación de una placa aterosclerótica que forma ya un trombo intraluminal que ocluye completamente el vaso, ¿sí? O puede embolizar, puede romperse esta placa y hacer un émbolo distal que produce obviamente la disminución del flujo y la posterior necrosis miocárdica. El infarto tipo 2 es aquella necrosis miocárdica que se produce por una entidad distinta de esta inestabilidad de la placa y que básicamente se constituye por un desajuste entre lo que es el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio, ¿sí? Esto se puede producir en casos en donde hay espasmos coronarios, en donde hay una disfunción endotelial coronaria, cuando hay taquicardias, cuando hay bradicardias, en pacientes con anemias severas, en insuficiencias respiratorias o en hipotensión e hipertensión graves. También hay que tener en cuenta que en los pacientes críticos y en aquellos que están sometidos a una cirugía cardíaca mayor, esta necrosis puede estar también asociada con algunos efectos perjudiciales de fármacos y toxinas. El infarto agudo de miocardio tipo 3 es aquel dolor anginoso seguido de una muerte súbita en donde
no se logran registrar biomarcadores de necrosis. El infarto tipo 4 es aquel asociado a la angioplastia, en donde sí los elevadores, la elevación de los biomarcadores tiene que ser más de 3 veces el valor normal para poder definirlo como infarto agudo de miocardio. Y por último, el infarto tipo 5, que son aquellos infartos asociados a cirugías cardíacas, en donde en este caso la elevación de los biomarcadores tiene que ser 5 veces por encima del valor normal o de referencia laboratoria. Bueno, ahora los dejo con Raquel. Bueno, buenos días. Para los que no me conocen, soy Raquel Sáenz, enfermera en terapia de este hospital. Bueno, por lo general cuando el paciente asiste a la consulta, nos manifiesta el dolor precordial como una sensación de opresión, constricción, pesadez o tirantez centrotorácica, pudiendo irradiarse por los bordes externales hacia los hombros, brazos, muñecas y así también como la mandíbula y la región dorsal, asociado o no a la sensación de muerte inminente. En la presentación clínica, el dolor se localiza en el centro external con irradiación en los miembros superiores, la mandíbula, la región interescapular, el dolor epigástrico aislado que puede generar confusión. La característica opresiva no modifica con la respiración o los movimientos del tórax o los brazos. No se reproduce a la palpación y no es un dolor punzante o quemante. La duración y repetición puede ser más de 1 minuto. Siempre la consulta es ante el primer dolor o por su repetición o progresión. Hay que ver si se desencadenan o no con el esfuerzo y si se ven con el reposo. Los síntomas acompañantes son mareos, sudoración, falta de aire, palidez, náuseas o vómitos. Bueno, la mayoría de los casos con estos dolores se presentan en mayores de 65 años, con un factor de riesgo coronarios, eventos coronarios previos, enfermedad vascular periférica o cardíaca, pacientes diabéticos y con insuficiencia renal crónica. Disponemos de algunas herramientas diagnósticas ante el dolor precordial. Uno es el interrogatorio, el electrocardiograma, los laboratorios en los que tenemos que valorar la troponina, que es una proteína que se libera en la presencia del daño del músculo del corazón, la CPK, que es una enzima que se encuentra en las células musculares cardíacas, que también aumenta ante la lesión o el estrés, el ecocardiograma, la angiotomografía computada y las pruebas funcionales que son el ecodoppler, el Holter de electrocardiograma o de tensión arterial y la ergometría, entre otros. Bueno, acá tenemos un cuadrito en el que disponemos de estas herramientas que acabo de nombrar en los diferentes escenarios donde se puede presentar el paciente. Podemos ver en domicilio o consultorio, es el médico el que hace el interrogatorio y el posible electrocardiograma. En la ambulancia, cuando el paciente llama para solicitar la presencia de la ambulancia, el operador telefónico hace el interrogatorio y luego el médico. Si en ese interrogatorio el paciente manifiesta el dolor, la ambulancia debe disponer del electrocardiógrafo para realizar el electrocardiograma. En el centro de baja complejidad, como nuestro hospital, se le hace el interrogatorio, el personal de administración que hace la recepción, el enfermero y el médico, y el electrocardiograma se debe hacer antes de los 10 minutos. Y se solicita el laboratorio de troponina y CPK. En centro de alta complejidad, ya disponemos de médicos, de cardiólogos, además de enfermeros que hacen el interrogatorio, el electro también dentro de los 10 minutos, los laboratorios y el centro de alta complejidad dispone para hacer ecocardiograma,
la angiotomografía computada y las pruebas funcionales y la coronografía. Dentro de los cuidados de enfermería, en el dolor precordial debemos garantizar un acceso venoso periférico de un buen calibre para la administración de medicación endovenosa. El apoyo emocional es muy importante, ya que el paciente siente la sensación de muerte inminente, tiene miedo. La monitorización continua de signos vitales, la observación de control y de signos y síntomas y la realización del electrocardiograma. Sobre estos cuidados voy a hacer hincapié en la monitorización, la observación de signos y el electrocardiograma. Bueno, en la monitorización de signos tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que estar sin prendas de vestir ni elementos de metal que realicen interferencia en la toma de los signos. Debe estar en decúbito si el paciente así lo permite, porque por ahí tenemos personas con hiperobesidad o con edema agudo de pulmón que no podemos colocarlo en una posición supina. La piel debe estar seca y limpia. Si por ahí vemos que hay presencia de vellosidad, tenemos que rasurar para poder aplicar los electrodos. Y los electrodos tienen que estar colocados de manera correcta y con sus respectivos cables de derivación. El objetivo de la monitorización es observar, amplificar, procesar y registrar los signos vitales. Podemos encontrar derivaciones de 3 cables, en las que las derivaciones 1, 2 y 3 se colocan de la siguiente manera, como se ve acá en la imagen: el rojo debajo de la clavícula derecha, el amarillo debajo de la clavícula izquierda y el verde en la parte inferior del abdomen. También encontramos variaciones de 5 derivaciones, en las que tenemos la misma colocación anterior, nada más que sumamos el rojo y el blanco, que se pone el negro y el blanco, que se pone debajo del abdomen, en la parte inferior del abdomen derecho, y el blanco se posiciona según la indicación médica, de acuerdo a lo que se quiera valorar de manera precordial. Después tenemos otra variación de 5 derivaciones, que es según la Asociación Internacional del Corazón. Cambian los colores, pero la posición sigue siendo la misma. En la observación de signos y síntomas tenemos que valorar el dolor, si se irradia, qué duración tiene, qué intensidad tiene, si las alteraciones de los signos vitales. Podemos encontrar una taquicardia, arritmia, la disminución de la TA que nos puede llevar a un shock, el aumento de la temperatura en 1 o 2 grados. También puede presentarse náuseas, vómitos, diaforesis, palidez y ansiedad. Y a la auscultación podemos percibir ruidos estertores en la inspiración. Con respecto al electrocardiograma, es un estudio no invasivo que refleja la actividad eléctrica del corazón, brinda información acerca de la función cardíaca, obteniendo un registro continuado de dicha actividad. El rol del personal del enfermero es contribuir a la detección oportuna de enfermedades o complicaciones y realizar procedimientos de manera correcta, o sea, el electro se debe realizar de manera correcta para obtener registro de calidad y contribuir al tratamiento del paciente y al mejoramiento de su salud y disminuir la estadía hospitalaria. Es importante que en el momento del ingreso en la terapia, si nosotros tenemos una terapia polivalente como la de este hospital, tenemos que tratar de que no esté en contacto con otras patologías que puedan generar otras complicaciones, como algunas patologías infectocontagiosas. Bueno, los materiales que necesitamos para realizar el electro son los electrodos adheribles o las perillas, los brazaletes con placas metálicas, el gel conductor o torundas de algodón empapadas de alcohol,
papel para el electrocardiógrafo y el electrocardiógrafo propiamente dicho. Tenemos que tener en cuenta para el procedimiento corroborar la identidad del paciente, explicar al paciente el procedimiento y aclarar dudas, la posición de cúbito supino si lo permite, si no hay contraindicaciones, retirar objetos metálicos para evitar interferencias. Tenemos que decirle al paciente que esté relajado, quieto y sin hablar al momento de realizar el registro, verificar el material del equipo, descubrir el tórax y las extremidades, y valorar la piel. Que no haya sudoración o cremas, que vellosidades. Bueno, colocamos los brazaletes y aplicamos el conductor. Conectamos los cables de las derivaciones bipolares y unipolares. Esto ya lo voy a explicar con las imágenes, la colocación de las perillas, para que sea más gráfica por los colores. Colocamos las perillas y los electrodos adhesivos en la región precordial correspondiente. Encendemos el electrocardiógrafo, comprobamos la calibración de la sensibilidad o en modo automático. Iniciamos el registro revisando que el trazado salga bien mientras se imprime. Bueno, apagamos el electrocardiógrafo, retiramos las pinzas y eliminamos el exceso del gel conductor. Acá vemos en esta imagen cómo van colocadas las pinzas en los extremos distales de los miembros. Nos podemos guiar por la mnemotecnia de semáforo rojo, amarillo, verde, empezando desde la derecha, o berenea desde el miembro inferior izquierdo hacia arriba. Tenemos que tener en cuenta que por ahí nos encontramos con un paciente que tenga amputado alguno de los miembros. En esas ocasiones la pinza se debe aplicar en la parte más distal del muñón. Con respecto a la colocación de los cables precordiales, tenemos que realizar una palpación de los espacios intercostales, y en el cuarto espacio intercostal colocamos el primer electrodo o derivación. Gracias, doctor. A la misma altura del otro lado del external colocamos el número 2. El número 4 va desde la línea media clavicular en el espacio quinto intercostal, y entre medio de estos dos colocamos el tercero. Sobre la línea media axilar y también en el quinto espacio intercostal colocamos el sexto, y el quinto entre el 4 y sexto. Como nosotros vamos a tener que continuar con la realización del electrocardiograma, se realiza un mapeo que es con un marcador indeleble marcar la posición de las derivaciones que colocamos para que los próximos electros salgan iguales, para poder hacer un seguimiento de la evolución. Bueno, les doy la palabra de nuevo al doctor Cáceres. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de lo que son las alteraciones electrocardiográficas en la cardiopatía isquémica, ¿sí? Primero que nada vamos a hablar de las recomendaciones sobre el electrocardiograma, ¿sí? Como dijo Raquel anteriormente, debe realizarse dentro de los primeros 10 minutos desde que el paciente ingresa o que toma contacto con el personal de salud, ¿sí? Sea médico, sea administrativo, dentro de los primeros 10 minutos tiene que tener el electrocardiograma. Como dijo también Raquel, las ambulancias, si acuden a un llamado de un paciente que refiere dolor precordial, tienen que concurrir con un electrocardiograma y realizar el electrocardiograma de 12 derivaciones. Después que, bueno, todo médico debe estar entrenado para la lectura del electrocardiograma y poder identificar las patentes de supradesnivel del ST, infradesnivel del ST, inversión de ondas T de origen isquémico, las patentes preoclusivas y otras patentes sugestivas o confundidoras de cardiopatía isquémica, y que, bueno,
También con una clase de recomendación 2A y un nivel de evidencia B también se deben realizar todo lo que son las derivaciones derechas y posteriores para poder detectar el infarto, el verdadero infarto posterior y el compromiso del ventrículo derecho. Bueno, ahora vamos a mostrar una imagen también de lo que son las principales alteraciones, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en la cardiopatía isquémica afecta lo que es el tejido miocárdico, o sea, es decir, todo este tejido muscular del miocardio, que es mayor y predominante en los ventrículos, ¿no? Y predominantemente en el ventrículo izquierdo. En el electrocardiograma nosotros tenemos que la onda, el QRS, el complejo QRS, se condiciona con lo que es la contracción ventricular, digamos, todo lo que es el potencial de acción a nivel ventricular, y que lo que es el segmento ST y la onda T es todo lo que es la repolarización ventricular, y es lo que se ve afectado en estos cuadros, ¿sí? Primero acá a la derecha, a la izquierda hacia arriba tenemos un ST normal, ¿sí? Que tiene que ser isoeléctrico, ¿sí? Con una onda T, con una rampa un poquito más ascendente, una rampa ascendente más empinada y una descendente más como planada, ¿sí? Nosotros podemos tener varias alteraciones a nivel de este segmento, inclusive a nivel de la onda T, ¿sí? Abajo del normal tenemos un ST rectificado, como se veía en el primer electro en las derivaciones ABF, ¿sí? Más abajo tenemos lo que es el ST descendido, ¿sí? Ya acá en el medio, hacia arriba, tenemos un infradesnivel ya bien marcado y descendido, y abajo un infradesnivel horizontal. Acá en la última del medio tenemos lo que es el síndrome percusivo, que ya vamos a hablar más adelante, va a hablar Roberto sobre este síndrome, ¿sí? Y después ya tenemos directamente lo que son las alteraciones de supradesnivel del ST, ¿sí? Tenemos un supradesnivel monofásico, un supradesnivel en lápida y signos de repolarización temprana. Hay que tener en cuenta que si nosotros dejamos a la libre evolución el infarto agudo del miocardio, el electro va a tener cambios en cuanto al tiempo, ¿sí? Si nosotros hacemos un tratamiento de reperfusión o si no hacemos un tratamiento de reperfusión y se considera reperfusión tardía. En caso, a la derecha, en la izquierda, perdón, tenemos un supradesnivel del ST, ¿sí? Que si nosotros hacemos un tratamiento de reperfusión o un alivio del vasoespasmo, vemos cómo progresa hacia abajo por la línea verde con una nivelación del segmento CT, pero la presentación de unas ondas T negativas, simétrica y profunda, ¿sí? Que también son indicativos de isquemia, y por último ya se normaliza la onda T y el segmento ST. En cambio, si nosotros seguimos la flecha roja, es el caso de que no se produce reperfusión o se hace una reperfusión tardía, vemos como el ST persiste, inclusive ya con ondas Q, ¿sí? De fibrosis. En el lado derecho tenemos un ejemplo similar, pero con un infarto con infradesnivel del ST, ¿sí? Tiene la misma evolución en caso de no ser reperfundido, y en caso de ser reperfundido la misma evolución que el supradesnivel. Bueno, hay que tener en cuenta que la isquemia celular, como dijimos recién, se traduce en un potencial de acción de mala calidad, que tiene menor amplitud y duración, y con la célula despolarizada en su fase de reposo. En el electro estos cambios se van a ver traducidos en las alteraciones de la onda T. Y la lesión celular, que es ya cuando persiste la isquemia, lleva alteraciones más importantes del potencial de acción con despolarización diastólica, y que ya se traducen en alteraciones de lo que es el segmento ST, ¿sí? Entonces, isquemia, alteraciones de la onda T, y lesión celular, alteraciones del segmento ST. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es los dos distintos tipos de isquemia, las localizaciones, por así decirlo, ¿sí? Tenemos dos tipos grandes, básicamente, lo que es la isquemia subendocárdica y la isquemia subepicárdica.
Vamos a hablar primero de lo que es la isquemia subendocárdica, ¿sí? En donde cuando presentamos una zona de isquemia subendocárdica, la repolarización que comienza siempre en el epicardio, en condiciones normales, esta da lugar a una onda T positiva, que es estrecha y simétrica, pero es mucho más alta y picuda que lo normal, ¿sí? Acá tenemos un pequeño ejemplo de la onda T bien positiva y picuda, ¿sí? Siempre en las derivaciones que recogen la zona en que nosotros, o la zona en que se produce la isquemia, ¿sí? Ya avanzando un poquitito, cuando la zona de la isquemia es subendocárdica y se presenta una lesión, la presencia de un tejido normal en la zona endocárdica, en la zona subepicárdica, y el electrodo que se ubica en la parte pericárdica, digamos, hace que el electrodo registre una corriente que se aleja, ¿sí? Entonces esto se traduce en un descenso del ST dependiendo de distinta intensidad dependiendo del grado de lesión y del grado de compromiso, ¿sí? Como nosotros tenemos una parte de tejido viable y es donde se detecta el potencial de acción va en dirección contraria a donde lo capta el electrodo, por eso se observa en forma negativa. Cuando hablamos de isquemia y lesión subepicárdica, bueno, esta zona interesa ya todo el miocardio, alcanza hasta el subepicardio, entonces el retraso, va a haber un retraso en la repolarización de esta zona, que lo que hace es que en vez de que sea positiva, rápida y picuda, en este caso se produce un vector en sentido contrario al de la despolarización, dando lo que es una onda T negativa en las derivaciones que exploran la zona de la isquemia. Esta onda T también presenta una morfología simétrica, las dos ramas son idénticas, con una rama ascendente y descendente igualmente rápidas o idénticas, como dije recién. Y ya, si esta isquemia persiste y se produce una lesión que afecta al subepicardio, se produce una afectación transmural, que es lo más frecuente. Entonces, el electrodo que está situado en la zona epicárdica, inmediatamente por encima de la lesión, registra un vector con una carga positiva y que se dirige al electrodo, por lo que se va a traducir a nivel del electrocardiograma como una elevación del segmento ST. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquitito de otro método complementario que podemos utilizar para los pacientes con cardiopatía isquémica, que es el ecocardiograma, ¿sí? Hay que tener en cuenta que, bueno, últimamente la ultrasonografía es una herramienta diagnóstica que se utiliza mucho en la terapia intensiva. En este caso, bueno, para la confirmación de un infarto agudo de miocardio, pero también te puede ayudar a evaluar todo lo que es el área de afectación de este mismo evento y también poder detectar algunas de las complicaciones mecánicas que se pueden asociar a los infartos de miocardio. Es un estudio que es inocuo para el paciente, puede realizarse al pie de la cama y las veces que se requiera realizar. Siempre se debe realizar en caso de pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio. Y bueno, siempre hay que tener en cuenta que esta insonación o esta ecografía que nosotros realizamos en la terapia intensiva no reemplaza a aquella que se realiza el verdadero especialista en imágenes, ¿sí? O sea, por más que nosotros veamos en un ecocardiograma que hay hipocinesia, que hay asinesia, que hay un trombo, nosotros debemos referírselo al especialista en imágenes, pero el informe definitivo lo realizan ellos. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que es la evaluación de la cardiopatía isquémica a través del ecocardiograma, ¿sí? Lo que vamos a evaluar nosotros es la motilidad de la pared ventricular, ¿sí? Como dijimos recién. Se hace lo que es una valoración de la motilidad global. Se usa un score que es el WMS o Global Wall Motion Score, que básicamente le otorga al corazón o a los distintos movimientos que presenta el corazón 5 tipos, ¿sí? Un movimiento normal, que equivale a un punto en donde el corazón se contrae normalmente. Un movimiento de hipoquinesia, a donde vemos una leve disminución en el movimiento del ventrículo, de la pared ventricular.
Ya un movimiento aquinético, es decir, que este ventrículo ya se mueve disparejo con respecto al resto, que vale 3 puntos la kinesia. 4 puntos se le otorga a la disquinesia. Disquinesia se produce cuando en la sístole la pared del ventrículo protruye hacia afuera, en vez de contraerse, protruye hacia afuera. Y ya un movimiento neurismático donde se le otorga 5 puntos, en donde tanto en la sístole como en la diástole la pared del ventrículo protruye hacia afuera. ¿Para qué sirve esta valoración y esta puntuación? Bueno, nosotros vamos a valorar el corazón y se lo divide aproximadamente en 17 segmentos, 16 o 17 segmentos según una bibliografía, en donde a cada segmento nosotros le vamos a poner un puntaje dependiendo de lo que observemos nosotros al ecocardiograma. Este puntaje se suma y se divide por la cantidad de secciones que nosotros lo vimos, en este caso generalmente son 16, y de ahí se saca el porcentaje, ¿sí? Si nosotros tenemos un valor que está más cerca de 1, nos habla de que hay una buena motilidad parietal. Ya si el valor se va alejando de 1, habla de que hay mayores regiones con alteraciones del movimiento. Y ahora vamos a hablar un poquitito de lo que son las distintas regiones, como yo le dije recién, y qué vaso es el responsable de irrigar esta zona, ¿sí? Como dijimos recién, el corazón se divide en 16 o 17 segmentos, ¿sí? Para poder dividirlo se utilizan básicamente dos vistas principalmente. Una apical 4 cámaras, perdón, y un eje parasternal corto, a donde vamos a observar al corazón a nivel de tres niveles, ¿sí? A un nivel basal, a un nivel medial y a un nivel apical. Nosotros a nivel apical vamos a tener lo que es correspondiente aquí a la derecha abajo, lo que es el ápex. Vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 segmentos, ¿sí? Entonces a nivel apical tenemos 4 segmentos. Ya a nivel medial tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos, y a nivel basal también tenemos 6 segmentos, ¿sí? La sumatoria 4 más 12 son 16, y el último segmento, o el 17, que nombran algunos autores, es el ápice o el vértice del corazón, ¿sí? Nosotros, una vez que valoramos esto, podemos dividir a las distintas regiones, ¿sí? En anteriores, posteriores, inferiores y septales o laterales, ¿sí? A nivel del ápex, acá en la imagen derecho tenemos irrigado por la descendente anterior, que se ve en verde. Vamos a poner un poquito la lupita, así se ve mejor. En verde tenemos irrigado en el ápex, en la región anterior, anteroapical, por la descendente anterior. Acá hacia el medio tenemos lo que sería el tabique o el septo interventricular, sería lo que es apical, septo apical, digamos, también irrigado por lo que es la descendente anterior, ¿sí? Y hacia atrás tenemos lo que es la pared posteroapical, que ya está irrigado por una coronaria derecha, o también en algunos casos puede estar irrigado por la coronaria, por la descendente anterior. Y ya hacia afuera, hacia la derecha, tenemos lo que es la cara lateroapical, que está irrigada, puede estar irrigada por la coronaria derecha o por la circunfleja. Pasando a lo que es el nivel medial, ¿sí? Acá ya tenemos que tenemos 6 segmentos, ¿sí? En este caso los segmentos se van a dividir en, como dijimos antes, anteromedial, también irrigado por la DA. Ya acá lo que es a nivel del septo se divide en dos, ¿sí? Acá se divide anteroseptal y posteroseptal, ¿sí? Anteroseptal por la descendente anterior, posteroseptal por la descendente anterior o por la coronaria derecha. Hacia atrás tenemos dos segmentos, la cara inferior, la cara inferior irrigado por la coronaria derecha, y hacia el lateral ahora dividimos a lo que es la cara lateral en cara lateral anterior y en cara lateral posterior, ¿sí? Entonces tenemos el segmento de lateral anterior que puede estar irrigado por la descendente anterior o por la circunfleja,
y el lateral posterior, que puede estar irrigado por la coronaria derecha o por la circunfleja también en este caso. A nivel de la base tenemos la misma división que a nivel medial, prácticamente, ¿sí? Un segmento anterobasal irrigado por la descendente anterior, un segmento septal basal anterior también irrigado por la descendente anterior, un septal basal posterior irrigado por la coronaria derecha, una cara posterior irrigada por la coronaria derecha también, y las caras basal lateral anterior por la descendente anterior y circunfleja, y basal posterior, lateral basal posterior por la coronaria derecha o la circunfleja. Esto básicamente es un esquema que se utiliza para valorar los 17 segmentos y, como dijimos antes, otorgarle un puntaje y así valorar la motilidad global del miocardio. Acá hay un poquitito otro esquema, ¿sí? También con los 17 segmentos, como lo explicamos anteriormente. Algo que me olvidé de detallar es que, bueno, obviamente el ventrículo derecho está irrigado por la coronaria derecha, ¿sí? en toda su extensión. ¿Sí? En este caso vemos también los tres distintos. Bueno, el segmento apical del 17 también está irrigado por la descendente anterior, y como dijimos antes, y la misma descripción, pero con unos colorcitos un poquitito más ilustrativos. Bueno, acá un poquito de imágenes, así nos ubicamos un poquitito. Acá estamos viendo una vista apical 4 cámaras, ¿sí? En donde tenemos en amarillo lo que es la cara lateral. Como dijimos, puede estar irrigada por la coronaria derecha o por la circunfleja, ¿sí? Y una cara septal inferior. Acá tenemos una apical 2 cámaras, en donde ya se ve la región más anterior, ¿sí? También irrigado por la coronaria derecha o la circunfleja, y acá la parte inferior, esta sí es irrigada por la coronaria derecha, y una apical 3 cámaras también. Y acá un poquitito las divisiones, como para que nosotros más o menos nos imaginemos y nos ubiquemos, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos a nivel apical? Como se ve en la esquina, en la parte superior de izquierda, la cara apical nosotros valoramos esta región, en la cara medial esta región, y en la cara basal ya en la base, ¿sí? Y acá la división con los mismos segmentos que describimos anteriormente, ¿sí? Cara septo inferior, septo anterior, inferior, posterior, lateral y lateral posterior y lateral anterior, ¿sí? Y similares en las imágenes hacia abajo. Bueno, ahora continúa el doctor Bañasco. Bueno, buenos días. Antes de arrancar con las troponinas, vamos a hacer un reconto para que quede claro que, digamos, el tiempo de isquemia es tiempo de tejido muerto, ¿no? O sea, de músculo muerto. Entonces, nosotros tenemos que dar prioridad a la celeridad para atender los pacientes con dolor precordial, ya sea en el domicilio, ya sea en la ambulancia, ya sea en la guardia, ya sea en una unidad de internación. Por eso los criterios de calidad es que uno, desde que interroga a un paciente y que prevé que pueda ser una, enfermedad coronaria, ya sea por el tipo de dolor que nos explicó Raquel, o que utilicemos alguna escala, la escala más utilizada se llama HERT, como corazón, la probabilidad de dolor precordial de origen anginoso, tengamos dentro de los 10 minutos hecho el electrocardiograma. Y prácticamente, actualmente, se están usando las troponinas como marcadores biológicos de mucha sensibilidad para detectar músculo muerto, músculo cardíaco muerto. Hay que tratar de gestionar en cada uno de nuestros lugares de atención, de tener la posibilidad de hacer laboratorio de ecotroponina, idealmente troponina de alta sensibilidad. ¿Y por qué esto? Porque ustedes ven acá entre la troponina común y la troponina de alta sensibilidad,
que la de alta sensibilidad tiene mayor discriminación entre normal y patológico que la normal, y esto nos permite, digamos, tener, digamos, una detección más precoz de daño muscular cardíaco, con lo cual nosotros podemos disponer, digamos, del diagnóstico mucho antes en la guardia o en el lugar de atención primario, con tiempos entre 1 hora y 2 horas. Si el primer valor es alto, ya tenemos una apreciación de que hay un daño cardíaco. El segundo valor, como pasa también con los electros, cuando hay un cambio evolutivo dinámico, nos está diciendo que la situación es aguda. O sea, nosotros podemos tener situaciones crónicas, infartos previos, síndromes coronarios crónicos, como lo llaman, o podemos tener situaciones agudas, que hay un cambio, digamos, un aumento en los niveles de troponina o unos cambios dinámicos en el electrocardiograma. Por eso, digamos, acá, digamos, las virtudes de las troponinas de alta sensibilidad, a ver, digamos, esto, para ver si se ve. Con el clic izquierdo. Sí. Con el otro lo Bueno, entonces disminuyen, o sea, tienen mucho valor predictivo negativo. Eso quiere decir que si uno, primero, obviamente, determinar qué paciente necesita hacerse un laboratorio para valorar dolor precordial. El dolor que dura segundos no es coronario. El dolor que dura días no es coronario. Es un dolor que dura de minutos a algunas pocas horas. Si un paciente tiene un dolor más de 20 minutos y tiene una troponina negativa, digamos, sobre todo si es de alta sensibilidad, es un valor predictivo negativo. Si es muy baja, probablemente el paciente no tenga un síndrome coronario. Reducen el intervalo ciego a la troponina, las de alta sensibilidad, porque suben rápidamente, y esto motivó, digamos, históricamente, nosotros teníamos de los síndromes coronarios agudos, un 30% eran síndromes coronarios con supradesnivel de ST, un 30% eran angina inestable, un 30% eran síndromes coronarios sin supradesnivel del ST. Con la aparición de la troponina y mayor con la troponina de alta sensibilidad, siguen estando el 30% de los supradesnivel, 60% ya son infartos sin supradesnivel y solamente queda un 10% de la población con angina inestable. Bueno, aumentan la detección de los infartos por desbalance de oferta-demanda, los tipo 2, y también tienen la oportunidad, en este caso la elevación es más de 5 veces, o en realidad el punto de corte son 1000 nanogramos por decilitro. Una troponina muy alta es predictora de oclusión completa del vaso. ¿Y a por qué vamos a esto? Porque en realidad una de las tomas de decisiones más importantes es qué tenemos que hacer con el paciente una vez que diagnosticamos el infarto. Cuando tenemos el supradesnivel del CT, está claro que tenemos que reperfundirlo lo antes posible. 30 minutos a la aplicación de los trombolíticos o 90 minutos a la angioplastia primaria. Si tenemos la angioplastia disponible cerca, en la institución o a la derivación antes de los 90 minutos, lo derivamos, y si no, lo trombolizamos. Cuando tenemos síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, ahí es donde nosotros tenemos que determinar si es un paciente que tiene mucho riesgo por la cantidad de isquemia de este episodio o no tiene tanto riesgo, y uno puede tener una actitud más contempladora de que reciba tratamiento solamente farmacológico. Entonces, en esto nos sirve los niveles de troponina, los marcadores clínicos, si el paciente tiene arritmias ventriculares, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene angor persistente, si tiene gran cantidad de infradesnivel ST, y los niveles de troponina. Las consideraciones, todos estos son, digamos, guías de práctica clínica, ya sea de la Sociedad Argentina de Cardiología como de la Sociedad Europea de Cardiología. Los métodos que miden troponina convecciones son superiores a la CPK-MB. Habría que tratar de dejar de usar la CPK-MB en los lugares que se pueda tener troponina. Las elevaciones de la troponina o las de alta sensibilidad tienen buena performance diagnóstica y pronóstica a 30 días y 6 meses, respetando el tiempo de detección. Las troponinas comunes son 6 horas, las troponinas de alta sensibilidad a partir de la hora.
Y lo ideal, esto que dice, debe incluir un score clínico y mediciones de la troponina, es lo que decimos, cuando uno tiene, digamos, el score clínico es el interrogatorio y puede valerse de una escala como la de Hert para ver la probabilidad de que lo que le está pasando al paciente es un síndrome coronario. Y lo que decíamos, más de 1000 de troponina puede, digamos, indicar una oclusión total, y en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que tienen totalmente ocluida la arteria, se favorecería la intervención hemodinámica precoz, o sea que dentro de esas 24 horas el paciente vaya a hacerse cinecoronariografía y tratar de destapar la arteria para que le tenga una mejor evolución. Esto va a también tener repercusiones en la decisión de derivación o no y en el tipo de tratamiento que va a recibir con respecto a los antiagregantes y a la anticoagulación. Y esto es lo que uno quiere resaltar. Tiene, digamos, los síntomas clínicos, el electrocardiograma y los datos, digamos, de biomarcadores. Entonces, nosotros vamos de un dolor puntual, que lo señalan con dedo, como una baja probabilidad de síndrome coronario y un electro normal, aunque el 30% de los síndromes coronarios agudos tienen electro normal, a dolores interescapulares, digamos, precordiales con irradiación o el paro cardíaco. Entonces vamos aumentando la probabilidad de síndrome coronario, como aumenta la probabilidad de síndrome o la gravedad del síndrome coronario con la depresión del ST a mayor depresión o con el supradesnivel ST y con los valores de las enzimas musculares, básicamente la troponina, que lo hacemos al minuto 0 y al minuto, digamos, y a la hora, 2 o 3 horas. Hay distintos protocolos de acuerdo, digamos, a la sensibilidad que tenemos en cada una de las instituciones para, digamos, el tipo de troponina que estamos utilizando. Pero en general, en el mundo se trata de hacer 0 y 1 hora. El 0 horas es, yo recibí al paciente, te lo hizo pasar rápido el secretario, te lo, digamos, monitorizó el enfermero, interrogo, creo que es coronario, tengo 10 minutos para hacer el primer electro e inmediatamente, en lo posible, hacer el punto 0, digamos, de la troponina. Y en esa hora, que yo espero hasta la segunda medición, si no tiene un supradesnivel del ST o un infradesnivel muy marcado, le voy haciendo, viendo el resultado del resto del laboratorio, haciendo la placa de tórax, descartando otras patologías que pueden generar dolor precordial, y tomo, digamos, un punto de decisión. O sea que nosotros en poquito tiempo podemos definir si es un síndrome coronario agudo y tomar un tratamiento para salvar músculo. Entonces, fundamentalmente, la celeridad. Uno tiene que darle importancia al paciente que consulta con un dolor torácico por inicialmente la evaluación. Si nosotros después descartamos que no es coronario, pero si lo consideramos coronario, tenemos que actuar rápidamente. Y acá, bueno, se deriva la posibilidad de descartar el infarto, de necesidad de observación cuando no es claro el síntoma, o, digamos, la consideración de infarto con las distintas presentaciones y el lugar de internación. Estos son los diagnósticos diferenciales. En esa hora que nosotros tenemos entre una medición y la otra, o hasta que tengamos el resultado, el paciente puede tener dolores de origen cardíaco, como miocarditis, pericarditis, estenosis aórtica, un tipo de miocardiopatía que se llama miocardiopatía de estrés o Takotsubo, que da supradesnivel de ST, que puede dar falta de aire, que puede dar dolor precordial, pero que no tiene que ver con un accidente coronario, con un accidente placa coronario. La embolia de pulmón, el neumotórax son situaciones graves que necesitan también internación y que uno las tiene que pasar por alto. Una pleuritis puede dar dolor precordial, la disección aórtica es gravísima. Otros síntomas muy comunes como esofagitis, reflujo o espasmo esofágico pueden dar dolor muscular, trastornos musculares como la condritis, o una cosa común de ver en la guardia, los trastornos de ansiedad, menos frecuentemente el zóster. Y digamos, sería un algoritmo de cómo tendríamos que actuar idealmente, digamos, con los dolores precordiales.
Esto está en las guías. Pero bueno, tenemos que actuar en todos... Tenemos que actuar en todos los órdenes, y esto es una de las cosas que se habla en los congresos, desde la población, que la población entienda que si uno tiene un dolor precordial que oprime, que se acompaña de falta de aire, que tiene sudoración fría, consulte. Cada hora de demora en la consulta es un 7% más de mortalidad. Y hay pacientes que demoran 6 o 12 horas en consultar por un dolor precordial. Que cuando llega al administrativo de guardia lo haga pasar rápido, que el enfermero lo monitorice, que llame al médico, bueno, que haya todas estas atenciones, signos vitales, electro, ver si tienen cambios o no en el electrocardiograma, y el paciente que viene directamente en paro cardíaco. Entonces, acá el médico hace una valoración clínica de la probabilidad, que puede ser baja o no, y que acá tiene que, digamos, toma la muestra de troponina. Si el resultado inicial es muy bajo, hablan de menos de 5, los valores de corte es 25, el normal, menos de 5, y digamos la probabilidad clínica, y el dolor del pecho es mayor de 3 horas, la probabilidad, digamos, de síndrome coronario es muy bajo y uno podría, digamos, externar al paciente. Si la troponina punto 0 no es tan baja, bueno, se hace la segunda muestra a la hora y se determina si hay un aumento de la troponina en los valores más de un 20% y con valores por encima del 99% del valor normal, en este caso 25, tenemos, como tuvimos el caso nuestro, 2 valores que van subiendo, estamos hablando de un síndrome coronario agudo, algo que está pasando actualmente. O sea, el paciente tiene una lesión miocárdica y además va empeorando, se va dañando el músculo a medida que pasa el tiempo. Entonces eso nos marca el síndrome coronario agudo. Acá lo hospitalizamos, lo monitorizamos, y cuando los cambios no se producen, o sea, cuando está estable, como tenemos de otro paciente, podemos pensar en algún daño crónico, insuficiencia cardíaca, taquiarritmias, daños que, digamos, vienen elevados, pero que no tienen un tiempo agudo, o sea, no hay un aumento progresivo. Y acá abajo vemos las probabilidades de riesgo de acuerdo a cada situación. Si la situación es de bajo riesgo, lo mandamos a la casa del paciente, tenemos menos del 0,3% de probabilidad de infarto en la consulta inicial y más son, digamos, eventos coronarios, de mala evolución, infarto, paro cardíaco, arritmia ventricular, insuficiencia cardíaca, menos del 0,5 cuando es de bajo riesgo. Si el riesgo intermedio son los lugares donde son pacientes que tenemos que observarlos, porque tienen hasta el 10% de daño inicial de infarto y entre un 15 y un 20% de riesgo a 30 días, y los de alto riesgo, obviamente más de 2/3 tienen riesgo de infarto o de mala evolución a 30 días. Bueno, acá lo que se ha visto es que los pacientes sin, digamos, supradesnivel del ST, algunos pacientes, más allá de la troponina, tenían, digamos, tomado la decisión de hacer hemodinamia, cinecoreografía inmediata, y había algunas características del electrocardiograma inicial que marcaban que el paciente iba a tener, digamos, mayor lesión, o una lesión severa, o en realidad una lesión oclusiva. O sea, normalmente decimos, paciente que la arteria la tapa con una placa de aterosclerosis, se accidenta, forma un trombo, tapa el 100% de la arteria, normalmente tenemos supradesnivel del ST. Ese paciente, al no correr sangre por esa arteria, todo el tejido que está desde la obstrucción para adelante va muriendo. Tejido muerto, digamos, cardiomiocitos muertos. Si es un 3% del corazón, duele y nada más. Si es un 20% del músculo cardíaco, tenemos insuficiencia cardíaca. Si es un 40% del músculo cardíaco, tenemos shock cardiogénico. Entonces, es muy importante. Entonces, se ha visto que algunos pacientes que tienen ciertos cambios electrocardiográficos pueden tener oclusiones completas sin la necesidad de tener supradesnivel del ST. Entonces, en estos
patrones, o sea, estos formatos puntuales del electrocardiograma del paciente que consulta por un síndrome coronario agudo, o sea, el paciente que comienza un dolor reciente, que tiene más de 20 minutos, que tiene troponina positiva y tiene estos cambios electrocardiográficos, sugieren que tenga una oclusión completa de la arteria y sería, digamos, preferible que vayan a una intervención de hemodinamia dentro de las 24 horas, ¿sí? Para resolver el problema. Y esto lo describió Wellens y Swan en 1982, estos patrones, que es el paciente que nosotros mostramos, que es de alteraciones del ST y la T, digamos, en precordiales, las primeras precordiales derechas, B2 y B3, principalmente. Estos patrones, digamos, se asocian a obstrucción de la descendente anterior proximal. Muchas veces, como vimos, son evolutivos y, bueno, digamos, son marcadores de riesgo. En este caso puntual que nosotros tuvimos, bueno, esta alteración que vimos, bueno, nos señaló la necesidad de la intervención y, bueno, y buscamos, digamos, la angioplastia inmediata. Hay dos maneras de presentarse, tipo 1 y tipo 2, pero básicamente lo que uno tiene que ver que hay cambios evolutivos con inversión de la onda T en pacientes que no tenían supradesnivel de ST original precozmente. Este fue el electro de nuestro paciente, como veíamos invierte, hace el Wellens tipo 2 y lo otro que un poco señalaba, si uno se pone a ver el QT es más de 0,40, también eso habla de isquemia. Este es otro tipo de patrón, se llama de Winter, también asociado a, digamos, a oclusiones de la descendente anterior. No llegamos a ver un supra-ST más allá de ABR, esa pequeña alteración del ST, pero vemos una alteración marcada del ST y la T en B2, B3, o sea, en las precordiales, ¿no es cierto? O sea que acá vemos un paciente que tiene un ligero supra-ST en una sola derivación, con lo cual no conforma, digamos, el diagnóstico de infarto con supra-ST, que tiene que ser por lo menos en 2 derivaciones contiguas, pero vemos una gran alteración en todas las derivaciones, cara inferior se ve, digamos, se ve infradesnivel, y esto es en aquellos pacientes que tienen lesiones múltiples, de múltiples arterias severas, no oclusivas, en las que se le suma una que está tapada totalmente. Entonces, esto se llama patrón de Winter, es una cosa que si uno lo ve en el paciente con síndrome coronario, les debe llamar la atención, consultar al cardiólogo, al terapista o pedir la derivación para ver si uno puede hacer la hemodinamia de urgencia. Acá las características es raro, pero hablan de oclusión de la DA. Y por último, a partir del 2020, Aslinger determinó, digamos, otro tipo de presentación, que es esta presentación del patrón de Aslinger, en la cual lo que uno ve sobre todo son infradesnivel en caras laterales, con supra solamente en D3 y infradesnivel. Esto habitualmente se ve con la oclusión de la, digamos, de la cara inferior, de la coronaria derecha, de la circunfleja, en pacientes también con múltiples lesiones coronarias. Entonces, estas cosas que son bastante sutiles, pero que, digamos, tienen importancia pronóstica y clínica para el paciente que consulta por el síndrome coronario. Son, digamos, interesantes de tenerlas como imagen en la cabeza, de decir, bueno, si me aparece esto, me llame la atención, presto atención a este electro y consulto porque, bueno, estos son los criterios: ST aislado en derivación de 3, infradesnivel de 4 a B6 con T positiva y el segmento supradesnivel de B1 mayor que el B2, que no es un supra, es apenas un ST ligeramente sobrelevado. Esto, como vemos, relata oclusión inferior aguda y fue referido
a partir del análisis de las cinecoronariografías recientemente, en el 2020. Bueno, y esto, digamos, fundamentalmente hacer hincapié, la celeridad para valorar al paciente, para hacer el electrocardiograma, la oportunidad de hacer el diagnóstico con las troponinas de alta sensibilidad y los patrones particulares del electro en algunos pacientes que hablan de mayor riesgo o de la necesidad, digamos, de hacer intervención hemodinámica en agudo. Pero tenemos un 6 o un 7% de los pacientes en el registro ARGEN-IAM de Argentina, de pacientes con infarto, o los registros internacionales, en que tienen infarto, o sea, dolor de pecho con troponina positiva, y en que al estudiar, digamos, las arterias coronarias no se ve oclusión, Entonces se diagnostica MINOCA, o sea, infarto sin obstrucción coronaria epicárdica. Esto, digamos, hay menos del 5% de los casos, se aplica, digamos, la definición de la cuarta definición de infarto, que es con troponinas, y en lesiones no obstructivas, menor del 50%, o sea, pueden tener lesiones coronarias, pero no pasan del 50% de obstrucción. Esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo en los jóvenes, es, digamos, más frecuente en menores de 60 años, y en mujeres, y hasta el 20 al 30% de los infartos relacionados con los embarazos son de este tipo. Y dentro de esos, uno puntual, así está acá, que es la disección coronaria. Entonces, acá tenemos todas las causas de MINOCA. Desde el punto de vista de las arterias epicárdicas, no hay obstrucción, puede ser un espasmo coronario, una trombosis distal, una embolia, o la disección coronaria espontánea, que es, digamos, hemos tenido casos acá, que es uno de los casos más frecuentes en pacientes embarazados o periparto. Y alteraciones de la microcirculación coronaria, como espasmo o disfunción microvascular, en la cual hay una lentitud en el paso de las coronarias. Entonces acá están los criterios clínicos, aumento y descenso de troponinas con síntomas de isquemia, desarrollo, digamos, estos son los criterios, digamos, de infarto, y cuando no hay lesiones obstructivas, esta parte que está acá sería arterias coronarias epicárdicas normales, leves irregularidades o lesiones moderadas. Y diagnósticos alternativos, también hay lesión miocárdica, pero que no tienen de daño, digamos, de circulación, sepsis, embolia pulmonar, miocarditis, disección aórtica. Esto, digamos, sería un algoritmo diagnóstico. Una vez que tenemos dolor precordial, hicimos diagnóstico de infarto por troponina. Ahí normalmente, digamos, para poder diagnosticar MINOCA hay que hacer la cinecoronariografía y se puede ver un ecodoppler inicial para ver el tipo de trastorno de la motilidad que tiene el paciente. Puede haber alteraciones globales de la motilidad, en la cual uno piensa de que no se atribuye a una lesión de una arteria puntual, sino que es algo general, y ahí uno tiene que pensar en una miocarditis o una miocardiopatía. El patrón típico Takotsubo es una disquinesia apical, o sea, de todo el ápex. Takotsubo es una especie de reloj de arena que usan digamos, una botella con esa forma que usan los japoneses para pescar, y por eso se hizo la descripción. Es miocardiopatía de estrés, puede surgir con cualquier estrés intenso, emocional o físico, emocional más en las mujeres, físico más en el hombre. En general son mujeres grandes que sufren alguna pérdida emocional, algún disgusto, pueden presentar dolor precordial, insuficiencia cardíaca, arritmia ventricular y supraesnivel del ST. Este es el patrón típico en el ecocardiograma. Alteraciones de la motilidad segmentaria como los infartos, ahí uno puede ir a la resonancia para ver si tiene,
los trastornos en la perfusión característicos de la isquemia, y con eso confirmar el MINOCA. Si tiene motilidad normal y tiene infarto, también puede ver con más detalle la resonancia. Y si tiene un paciente que el electro tiene fibrilación auricular o piensa en una endocarditis o tumores, hay que ir al ecocardiograma transesofágico porque puede haber mixomas, trombos en la aurícula y demás. Estos son los, digamos, el algoritmo diagnóstico de infartos sin alteraciones oclusivas de las coronarias. Esto es qué hacemos con el paciente, y uno puede hacer la cinecoronariografía inicial y detectar que no hay obstrucciones significativas, y otra opción es, digamos, un tratamiento farmacológico de 48 horas, y ahí uno puede buscar, digamos, lesiones puntuales. OCT o IBUS quiere decir digamos, ultrasonido intravascular. En el mismo catéter de hemodinamia uno puede ver las placas, si están ulceradas o si tienen una fractura. Eso es una de las causas de MINOCA. Y la tomografía de coherencia óptica también es un tipo de técnica que nos permite ver todo el espesor del vaso coronario y ver la característica de la placa. Ahí vemos si hay accidente de placa o trombo. Si hay esto, hay que tratarlo con antiagregantes como el síndrome coronario agudo. Y si no hay accidente de placa, se puede, digamos, administrar acetilcolina preferentemente para saber si hay vasoespasmo. Si hay vasoespasmo, si es positivo, entonces uno diagnostica MINOCA por vasoespasmo, y en este caso la indicación es el bloqueante cálcico, no la antiagregación, no la anticoagulación. Bueno, y también puede llegar a este escenario, digamos, de hacer los estudios complementarios habiendo hecho la cinecoronariografía inicial. Bueno, esto para finalizar lo podemos hacer mejor. Lo importante, creo yo, acá es, digamos, pensar en el síndrome coronario agudo como una urgencia, como un tiempo en que una obstrucción coronaria genera muerte muscular, y con el riesgo que esto y la secuela que puede traer al paciente. Entonces, actuar rápidamente en evaluarlo, en hacer el electrocardiograma y la prueba de troponina, como para definir y empezar el tratamiento. No sé si querés contar algo. Bueno, y para finalizar y continuando con el caso clínico que presentamos inicialmente, bueno, este pacientito ingresó a UTI, como dijimos, con diagnóstico de infarto agudo miocárdico sin elevación del ST o no STEMI. Se realiza todo el tratamiento antiisquémico y se solicita una CCG en lo inmediato por el elevado riesgo, como dijo Roberto, de presentar un infarto agudo miocárdico con un territorio extenso que conlleva este síndrome de Wellens. Se consigue un turno al 5º día de internación del paciente en el Hospital Córdoba, que bueno, como resultado de la cinecoronariografía nos observamos con una coronaria derecha dominante, con una lesión difusa y moderadamente obstructiva del 40 al 60% del tercio medio, una coronaria izquierda con un ostión y tronco sin lesiones, con una descendente anterior que es transapical, con una lesión focal y severamente obstructiva del 80% en el tercio medio, con el resto de los segmentos con irregularidades parietales, y una primera diagonal con un grueso calibre con una lesión también severamente obstructiva del 85% en su origen. El resto de los ramos diagonales y septales sin lesiones, y una lesión levemente obstructiva y difusa en la circunfleja de un 20%. Como conclusión, lesión moderada de coronaria derecha en tercio medio y una lesión severa en tercio medio de DA y en el origen de diagonal 1. Las indicaciones del hemodinamista fue continuar con la medicación habitual, agregar antiagregantes, clopidogrel 75 miligramos y aspirina 100,
y se reprogramó para hacer una ATC y colocar 2 stents en la DA y en la diagonal 1 respectivamente. Bueno, este paciente fue dado de alta el 7º día de internación hospitalaria ya con su diagnóstico, con un tratamiento optimizado. El paciente no repitió dolor durante la internación y bueno, quedó a la espera de realizar la ATC, la angioplastia. Bueno, eso es todo por este módulo, este cuarto módulo. Agradecerles a todos por su presencia y bueno, nada más. Nos vemos en el próximo.